Una jornada complicada para la capital bonaerense en la tarde de hoy por diversas protestas y manifestaciones de empleados estatales. Nuevamente se ha recrudecido el tema del reclamo salarial en la provincia de Buenos Aires. No es nuevo el tema, lo hemos tratado durante casi todo el segundo semestre del año, pero en estos días y por estas horas está siendo más intenso. Decíamos, una marcha de la CTA que está, digamos, ligada a Pablo Micheli, aquí en la provincia de Buenos Aires, en la capital bonaerense, con reclamos de varios sectores estatales y, por supuesto, el tema creo que es central de esta semana en cuanto a lo que tiene que ver con protesta, más que nada por el impacto que provoca, es el paro por 48 horas que terminó en estas horas también de los docentes nucleados en el Frente Gremial Bonaerense. Pero de ese tema habla Albino con uno de los protagonistas de esta jornada. Gracias, Fabián. Efectivamente, nos visita Mirta Petrosini, es la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, uno de los dos gremios más representativos en términos de la cantidad de afiliados del Frente Gremial Docente, que acaban de terminar por estas horas una jornada de protesta de 48 horas que generó fricciones con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y algunas declaraciones cruzadas por parte de funcionarios claves en la administración de Daniel Scioli. Mirta, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, primero, ¿qué justificó este paro? ¿Qué es lo que reclaman, en este caso, los docentes para paralizar así la educación como lo hicieron durante las últimas 48 horas? Bueno, este reclamo tiene una copiosa agenda que, bueno, estaba ya en las distintas mesas de encuentro y tiene que ver sobre todo con un reclamo puntual que era la falta de pago de docentes que habían iniciado a comienzo del ciclo lectivo 2012 y que todavía no han percibido sus saberes, por ejemplo, de marzo o abril y en algunos casos mayo. Para que se entienda, ¿esa es una falla de educación? Porque uno escuchó en las últimas horas a la Directora General de Cultura y Educación excusándose por esos casos que advierte, que reconoce, Sí, que admite, sí. pero en la protesta, en la toma que hubo Sí. en la Dirección General de Cultura. Sí. Es cierto, ya dicen, no, los docentes no fueron, No. pero toda esa protesta en algún punto complicó esa liquidación. Sí, digo, las explicaciones pueden ser tal cual las explica la misma directora, pueden ser técnicas, tiene que ver con una protesta también de trabajadores que reclamaban lo suyo, pero los salarios son intangibles. Los salarios hay que, adecuarse y arbitrar al extremo los medios para que se liquiden y llegue al bolsillo del docente. Hay que pagarlo, además, digamos, no hay que poner excusas. El tema que puede ser válida o no válida y demás, pero acá estamos hablando de salarios y con una toma de, no me acuerdo exactamente la cantidad de días, pero estamos hablando de liquidaciones de marzo, abril. Ahora, ¿por qué no se paga mayo. eso, Mirta? ¿Por qué no se pagó? Porque por otra explicación que tiene que ver con cuestiones técnicas. No olvidemos también que entre medio hubo un cambio de gestión y demás, que hay una clara intención de venir a normalizar algunas irregularidades que se han encontrado. Lo que nosotros decimos, no avalamos ni justificamos si hubiera irregularidades y demás. Para eso están, son gestión, tienen que detectarlas y sobre todo corregirlas y entrar a andar los dispositivos de control. Claro. Ahora, Hablan de contratos mal otorgados, de horas extras mal pagas y demás. Eso es lo que conocemos a través de los medios y algunas explicaciones técnicas que nos han dado desde Dirección de Escuela. Ahora, que de allí a que se justifique a que un trabajador no tenga en tiempo y forma su salario en bolsillo, realmente huelgan las explicaciones y no, realmente no hay excusas. Lo que llamó la atención, en todo caso, Mirta, y te lo pregunto, es que fue medio como abrupta la medida de fuerza. No hubo, como en otras ocasiones, avisos por parte de los gremios en el sentido de que, bueno, si esta situación no se resuelve, vamos a convocar un paro. No, mira, si vos lo mirás en una línea de tiempo, se ve claramente como un plan de lucha. Esto no hay que perder de vista la intención, digamos, que tuvo el gobierno allá por julio de, no digo desdoblar, pero sí porque no fue desdoblar, serían 2 veces, sino que diferir el pago del aguinaldo en cuatro
cuotas, cómodas cuotas, como dijimos nosotros, y que la intensidad de nuestra lucha hizo que eso se revirtiera, más allá de que también una decisión política. Es decir, también hemos tenido movilizaciones a la Casa de la Provincia, también hemos tenido movilizaciones acá en La Plata, es decir, no fue solamente abruptamente el paro. Medidas de fuerza que ya estaban determinadas, estaban en suspenso y con, digamos, la facultad, por lo menos hacia FEB, en el Consejo Directivo, de llevarlas adelante cuando fuera preciso. Venimos reclamando el tema de la apertura de paritarias. No hay respuesta. Este es el tema central, ¿no? Colegas y compañeros docentes que no cobran. Vuelvo a repetir, salario es intangible, no se toca. Pero la reapertura salarial, digamos, la reapertura de la discusión salarial también es otro reclamo, digamos. Por eso digo que hay una agenda copiosa. Sí. Y que no es de hace poco tiempo, sino que son reclamos que venimos realizando. Por ejemplo, la necesidad de apertura de paritarias de hace 2 meses, comenzando el segundo semestre. Cuando hablamos de paritaria, ¿de qué hablamos, Mirta? A ver, cuando hablamos de paritarias, hablamos de la necesidad de discutir salarios en este segundo semestre. Nosotros enviamos formalmente al Ministerio de Trabajo una nota como autoridad de aplicación para manifestando la necesidad de apertura de paritarias. No obtuvimos respuesta, porque, bueno, la explicación que hay es que no se discute salario, que la provincia está en las condiciones que está. Conocemos que la provincia está en una situación económico-financiera atravesada transversalmente por una cuestión netamente política y no hay respuestas. Ahora, también pasa por otras 2 cuestiones centrales: infraestructura. Otro tema, comedores escolares, porque esto tiene que ver con nosotros, con las condiciones laborales y con las condiciones de los pibes que llegan a la escuela. Alberto Pérez, el jefe de gabinete, se quejó, dice que los docentes que son ahora representantes o voceros de las empresas proveedoras de comedores escolares. No, porque nosotros trabajamos con los chicos y tenemos a los chicos ahí que hay que darles el plato de comida. No se puede suspender el comedor porque hay falta de pago, o pagos diferidos, o como lo determine la provincia. No se puede admitir eso hay que salir a denunciarlo. Es más, lo dice la propia ley de protección del niño y de la adolescencia. Ahora, cualquier adulto que tomare conocimiento de cualquier vulneración a los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes y adolescentes, tenemos... Sí, no, eso es indiscutible. Eso es indiscutible, no admite ninguna discusión. Lo que pasa es que la provincia dice, insisto, en la voz de Alberto Pérez, lo dijo en las últimas horas, que no hubo casos de esa naturaleza, que no hubo comedores escolares que no tuvieron alimentación. La verdad, que a las pruebas me remito. Por un lado te voy a decir, el tema de las declaraciones... Son declaraciones en términos que se dan, digo, no deben sorprender en términos de una situación de alto nivel de conflictividad. Allí nos llegamos a decir, por ahí elevando el voltaje y demás. Hay cosas que son inadmisibles. Hablar de que en los comedores no hay problema es realmente negar una realidad. Por otro lado, a las pruebas, en los transportes hay problemas. Porque también, la tapa... La noticia es que los docentes hacemos paro. Ahora, también la comunidad tiene que saber que hay cientos de chicos en distintos distritos que no concurren a clase porque los transportes no están pagos o porque hay discontinuidad en el pago a los transportistas. Y no es que nos pongamos en sindicalista de los transportistas, es que ese pibe no va a la escuela. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de inclusión, de igualdad de oportunidades? Porque de un distrito... El 50% de esos pibes que no fueron a la escuela eran hijos de peones rurales. Claro, pero es como que la idea, Mirta, que siempre sobrevuela una medida de fuerza es quieren más sueldo. Y la verdad es que es interesante. Es cierto. No, pero es interesante lo que vos decís. Es cierto que queremos más salario. Bueno, pero ahí el gobierno, me da la sensación, tiene una excusa, porque también Nación negoció salarios y fijó un piso que la provincia de Buenos Aires lo respeta y además lo hizo de manera anual. Sí, ¿Por qué los docentes a Scioli le van a hacer, por ejemplo, un paro y no a otros distritos o en otros lugares donde también... Por eso nosotros hemos conformado también una nueva organización a nivel nacional, que es la DAC, Docentes Argentinos Confederados, que hoy está en términos de legalizarla. Está legitimada porque es la voluntad de 3 sindicatos para conformar una organización nacional. ¿La FEB? La FEB, un sindicato de Capital, CAMIP, y un sindicato de Santiago del Estero, CISADOC, por ahora. Porque bueno, allí tendríamos algunas otras cuestiones que plantear a nivel nacional. En el orden salarial, sí queremos aumento.
Porque es más, lo dijo algún intendente que al final, digo, despectivamente lo dijo así, discutimos los docentes por el salario, por un poquito más o un poquito menos de salario. Bueno, en fin, por fin se reconoce que es poquito. Entonces, Jorge Paredi fue el intendente de Mar Chiquita. bueno, Sí. aludió así a nuestros reclamos, de alguna manera descalificando, un poquito más o un poquito menos. Bueno, nos quedamos tranquila. Primera cuestión para resolver un problema, reconocerlo. Está reconocido, es poquito. Y hay otras dos cuestiones. ¿Por qué queremos paritaria? Convengamos que lo reconoce alguien que no tiene mucho que ver en la mesa de negociación, porque es un a intendente, a eso él no voy. le compete. Por eso digamos. también te Quiero decir, planteaba... Mirta, a las autoridades no se lo reconocen. Por eso te planteaba que a veces hablar de educación es lamentable porque muchos de aquellos que hablan no conocen la realidad de la escuela. Por eso también en una declaración dije quedan con todo gusto invitados a ir con nosotros un día a las escuelas, y ahí se va a ver la realidad. Por otro lado, volviendo al tema de paritarias, pedimos paritarias ¿por qué? Porque hay necesidad de recomponer el poder adquisitivo. Obviamente, eso es de público conocimiento, porque hay un orden, ¿no? Un tercer orden que es, un factor es la inflación. Pero hay dos cuestiones que la FEP reclama intensamente. Y sí, esto tiene que ver con definiciones y clara decisión política hacia los trabajadores que son de nación. Y tiene que ver con la cuarta categoría de impuesto a las ganancias y el tema del salario familiar o asignaciones familiares. Esas dos cuestiones, conjugadas con el otro factor que es la inflación, realmente hace un combo realmente explosivo para nuestros bolsillos. Claro, bueno, ves, justamente esto es a lo que yo me refería, el escenario que vos marcás acá, inflación, este otro reclamo, la cuarta categoría, las asignaciones familiares, son todas problemáticas que tienen que ver incluso en todo caso, además se debieran discutir para resolverlas de una vez por todas en la nación, y esa discusión no avanza. No se da. Bueno, entonces, ¿no entienden ustedes que por lo menos alguna parte de los gremios, no todos, alguna parte de los gremios le dan sustentabilidad a esta idea que existen algunos funcionarios, la ha repetido hoy el ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, de que hay intencionalidad política en este paro? Mira, entran a jugar esas cosas. Yo te hablo desde el lugar del trabajador. Acá nosotros tenemos necesidades. Las hemos manifestado y queremos respuestas. Ahora, la gestión provincial, la gestión nacional fueron allí colocadas con un altísimo porcentaje de votos. Y como también lo dije los otros días, ese cúmulo o alto porcentaje de votos tampoco les da el salvoconducto para atravesar la historia sin tomar este tipo de decisiones profundas que se deben tomar para dar respuesta a sus trabajadores. Es decir, no se puede pasar sin pena ni gloria, porque la pena la que damos los trabajadores. La última, Mirta, ¿ves la posibilidad cierta de acá a fin de año a que pueda haber más medidas de fuerza o en todo caso si hay acercamiento con el gobierno puede por lo menos terminar bien el año? Dependerá de la decisión de los gobiernos. De los gobiernos. De ahí dependerá la decisión. Como ya te digo, a nivel provincial nosotros tenemos estos reclamos. Sabemos que hay cuestiones que son de estricto orden de definición y decisión política nacional, pero también el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que convocarnos a abrir estas paritarias, a ver, discutir salarios, discutir recomposiciones, discutir con miras porque es muy preocupante pensar a futuro en una futura negociación si no se resuelven estas dos cuestiones a nivel nacional, porque se va a producir algo que es inédito, grotesco, injusto e incalificable, que recibamos un incremento por un lado y por otro lado lo tengamos que llevar a tributar, o sea captado por alguno de los topes en las asignaciones familiares y en definitiva, a pesar de haber obtenido en términos porcentuales o nominales un incremento, en bolsillo no se vea nada o aún es peor, que ha pasado ya este año, se disminuya lo que va directamente al bolsillo por estas dos cuestiones que a la hora de jugar en estas combinaciones son perversas. Exactamente, o sea que depende también de que el gobierno nacional tome cartas en el asunto más allá de que lo haga la y provincia de Buenos ahí Aires. la FEP junto con el resto de los sindicatos y esta nueva organización nacional, más allá de que todavía nos falta recorrer un camino, pero estamos dispuestos a también plantear esto a nivel nacional.
con mucha, enfáticamente y con una clara convicción de que para los trabajadores esas son dos cuestiones que se tienen que resolver. Porque si no, yo también digo, a ver, si me quiero llevar todos los aplausos de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, les digo, bueno, pidamos 5.200 pesos de básico. Ahora me entra la duda, si no se resuelven estas dos cuestiones, ¿para quién estoy trabajando? Para que el gobierno recaude más. Primero tenemos que resolver estas cuestiones y después discutir los montos, que sí tienen que elevarse, sí tiene que haber mejora en el básico, sí tiene que haber pasaje de esa cifra que tenemos en negro al básico. Pero realmente, si no se resuelven estas dos cuestiones, impuesto a las ganancias y asignaciones familiares, no podemos hablar todavía de números. Cualquier avance acá, porque si no, lo que hacemos termina beneficiando por otro lado. Exactamente. En vez de beneficiarnos a nosotros, recaudamos aún más para el gobierno. Entonces me pregunto... Gracias, Mirta Petrosini. No, gracias a vos. Mirta Petrosini, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, una de las dirigentes del Frente Gremial Docente más representativa, más importantes en la provincia de Buenos Aires, que por estas horas lleva adelante una medida de fuerza. Ya volvemos. Nos vamos a meter en el próximo bloque con otro de los temas del día, eminentemente políticos. Tiene que ver con la nueva agrupación que acaba de lanzar Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, la DOS 2, la Daniel Osvaldo Scioli. Eso es lo que representa la sigla, su nombre. Ya volvemos.